Te doy la bienvenida a esta cápsula reflexiva, que ya sabes, si no me has escuchado antes, que las hago mientras estoy paseando o contemplando el mar, para que tengas este sonido maravilloso de fondo. Y hoy es un tema que creo que nos interpela muchísimo como sociedad, porque voy a hablar de la educación sexual integral. Y esta educación sexual es integral o no es. Y ahora te voy a contar un poquito el por qué le pongo el énfasis a esta última palabra, a este último miembro de la ecuación. Porque cuando hablamos de educación sexual, yo creo que una de las cosas que muchas veces nos tira para atrás es la creencia, sobre todo cuando lo presentamos, ¿no? Para los niños, para las niñas, para esta etapa, ¿no? Prepuberal. Muchas veces la sensación que yo tengo después de más de 10 años acompañando pues esta dimensión del desarrollo infanto-juvenil es que muchas familias pensáis que educar en sexualidad es hablar de sexo, es hablar de porno, es hablar de genitales constantemente, es hablar de reproducción. Y sí, claro, pero a una cierta edad, cuando los niños y las niñas muestran interés en ciertas temáticas, o cuando tienen una edad que madurativamente pueden llegar a comprender exactamente lo que les estamos explicando. Pero hablar de educación sexual integral es mucho más que esto. Es poder poner de relieve todo lo que tiene que ver con la dimensión de la sexualidad, que no son solo los genitales, que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con los límites, que tiene que ver con el buen trato, que tiene que ver con la manera como leemos a las personas que tenemos delante, y esto implica pues un poquito de formación de todo lo que hace referencia a la comunicación no verbal. Entonces, acompañar en la dimensión de la sexualidad implica abrir la posibilidad de ver la vida desde esta perspectiva que va mucho más allá de los genitales. Entonces, para empezar, y de nuevo siempre te digo, ¿no? Espero que esta cápsula reflexiva te deje más preguntas que respuestas. Pero para empezar con esta temática debemos primero hacernos una pregunta esencial. Y esta pregunta esencial, como personas adultas, es ¿qué tipo de educación recibiste tú? Es decir, cuando miras para atrás y te fijas en tu infancia, en tu adolescencia, en tu prepubertad, ¿de dónde aprendiste lo que significaba sexualidad? ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién te lo explicó? ¿Qué referentes tuviste? Y yo creo que si miras un poquito a tu historia, te vas a dar cuenta, o al menos te podría decir que la gran mayoría de nosotras y de nosotros, que venimos de lo que yo llamo la generación del silencio. Sí, venimos de un lugar en el que la educación sexual, y más la educación sexual integral, pues brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque cuando nos empezaron a dar formación sobre sexualidad, básicamente lo que nos explicaron era la fisiología de los genitales. No sé si tal vez en la época en que tú recibiste este tipo de formación más biológica o fisiológica se hablaba del clítoris en concreto, porque sabemos que el clítoris es un órgano que se descubrió pues hace casi 40 años. Tampoco se sabía del clítoris, de la existencia del clítoris antes. Y esto también nos demuestra un poco que dentro de esta educación sexual hay un sesgo de género muy importante. Entonces, cuando tú recibiste este tipo de educación sexual / genital, le diría yo, pues eso, habían unos cortes, ¿no? del cuerpo humano, del sexo masculino, del sexo femenino. Tenías que poner nombre a distintas partes de esas zonas íntimas. Si tenías suerte, entre comillas, y tenías así igual un instituto un poquito más progresivo, te venía alguna persona a enseñarte a poner un preservativo en un plátano. Te explicaban de los riesgos, ¿no? De las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, esto era probablemente la formación en sexualidad que recibíamos. Entonces, imagínate cuando te dicen que la educación sexual va a entrar en el currículum escolar, tú te pones las manos en la cabeza porque dices, a ver, igual mi hijo o mi hija no está en etapa de instituto como para que se le enseñen lo que me enseñaron a mí. Y seguramente tienes razón, pero lo que te enseñaron a ti es prácticamente el top, la puntita de arriba del todo de un iceberg
que es muchísimo más grande y muchísimo más importante de establecer desde la base, que no es lo que tiene que ver solo con la fisiología, con los riesgos y con la prevención de ciertas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cuando me refiero a educación sexual integral, ¿a qué me refiero y por qué siempre pongo el acento en la primera infancia, que es de los 0 a los 7 años? ¿Por qué es tan importante ofrecer educación sexual integral a esta etapa? Pues bueno, si has estado en alguna de mis formaciones o has mirado alguna de mis masterclasses en esta área, en esta dimensión, en esta temática, que te recuerdo que lo tienes todo en mi web, elisendapascualmarti.com, ahí tienes todos mis cursos, tienes el link a mi canal de YouTube, tienes el link a mis redes sociales, y yo comparto mucha información gratuita, otra no, evidentemente, porque aquí todos tenemos que vivir de nuestro trabajo. Pero si me has escuchado hablar de la educación sexual integral, te sonará la importancia de diferenciar entre deseo y consentimiento. Eso que nos pasamos muchas veces la vida adulta diciendo, ¿no? Es que un no es un no. Después ya aprendimos que no teníamos que educar solo en el no es un no, sino teníamos que educar en que solo un sí es un sí. Esto es el deseo, ¿no? El no es una falta de consentimiento, pero solo el sí es el deseo, y para mí es muchísimo más importante educar en el deseo. Y entonces esta educación en el deseo, te podría decir que a los 3 años los niños y las niñas tienen muy claro si son aceptados o son aceptadas por lo que consienten, o son aceptados y son aceptadas aun que lo que deseen no nos gusta, no nos complazca o no nos facilite la vida. Te voy a explicar qué significa todo eso, ya no solo para tus hijos y para tus hijas, sino para tu vida, para que tú también te puedas replantear qué tipo de educación y de crianza recibiste, viviste, y cómo eso te está condicionando seguramente tu momento presente, que es justamente de esto de lo que va mi último libro, Amor de piel adentro, ¿sí? Es como el arte de revisar tus patrones para bien quererse, que esto es, para mí, es la base de la salud sexual, pero de la salud mental, porque te diré más, una no puede existir sin la otra. La sexualidad es una gran dimensión de nuestra vida y tenemos que poder atenderla, revisarla y acompañarla con coherencia y con integridad y con salud, y en mayúsculas. Entonces, diferencia entre deseo y consentimiento. Me dirás, a ver, Elisenda, ¿cómo puede ser que los niños en 3 años aprendan? Claro, porque tú ya estás pensando en deseo y consentimiento genital. Y yo no estoy hablando de esto, yo estoy hablando de que un niño o una niña de 3 añitos sabe perfectamente si es aceptada por quién es, o es aceptada o aceptado por lo que hace. Y si esto que hace acaba facilitándole la vida a las personas adultas, les acaba gustando y acaba haciendo que le miren mejor, ¿sí? Entonces, esa capacidad que la infancia, todas las personas tenemos, de ver el mundo que nos rodea y intentar encajar en el lugar que nos revierta con mayor presencia adulta, sea convirtiéndome en la buena niña o en el buen niño, o sea confrontando, retando y haciendo mucho ruido. ¿Sí? Ahí cada niño y cada niña, en función de su temperamento y del entorno que tenga, va a optar por una opción o por otra. Pero fíjate que en la infancia ya sabemos si somos amadas por lo que somos, aunque al entorno no le guste y no le facilite la vida mi deseo. Un ejemplo, yo puedo necesitar muchos brazos de mamá, o puedo tener muchas ganas de dormir en la cama de mis papás, o quiero estar más rato en la piscina en verano, o me apetece mirar más dibujos en la tele, o no tengo ganas de comer a la hora que toca comer. Esos son deseos infantiles totalmente saludables, genuinos y necesarios. El tema es cómo nos han acompañado o cómo acompañamos en esto, porque si cada vez que yo deseo algo que a mi entorno no le gusta, me hacen sentir mal, culpable, o que yo tengo un problema, ¿cómo voy a crecer yo? Voy a crecer sintiendo que el deseo es problemático. Por lo tanto, si mi temperamento es más dócil, lo que voy a acabar haciendo es domesticándome fácilmente. Acabaré consintiendo aquello que las personas que me rodean, las adultas de referencia, quieren que yo haga. Si esto es reiteradamente así, yo no construyo mi vida en función de mi deseo interno. ¿Qué hago? Apago la brújula interna. Me explico que lo que yo deseo y quién yo soy
no es correcto, que me aleja del amor, que me aleja del buen trato, que me aleja de la mirada. Entonces me confundo. Si yo desconecto la brújula de mi deseo interno, ¿cómo voy a crecer conectada con el deseo después? ¿Cómo voy a saber qué es lo que exactamente deseo me hace bien si desde pequeñita o pequeñito he aprendido que para pertenecer tengo que consentir, que para pertenecer tengo que aplacar mi deseo interno para encajar a lo que las personas de alrededor quieren? Y déjame matizar esto, porque esto no significa que entonces tengamos que consentir absolutamente todos los deseos de los niños y de las niñas, o que en nuestra infancia nos hubieran tenido que dar todo lo que deseábamos, si no nos trauman. No estoy hablando de esto. Lo que estoy diciendo es que debemos poner límites a los deseos infantiles, porque una de las capacidades de una persona madura es aprender a poner límites a su placer. Pero sentir el placer, conectarse con el placer, saber lo que deseo, lo que me gustaría hacer ahora mismo, con quién me gustaría hacerlo, lo que no me apetece para nada hacer. Tener muy claro esto, pero como persona adulta poderlo modular, poderlo regular, poder poner límites a otra copa cuando estoy de fiesta, a otro capítulo de una serie, a trabajar 3 horas más cuando ya estoy agotada. Regular el placer que me genera en actividades en mi vida, regular el placer de mis deseos para cuidarme. Esto es madurez. Pero ¿cómo yo aprendo a poner límites a mis deseos de una manera ordenada? Tampoco sin castrarme el deseo. Pues teniendo personas adultas a mi lado que me puedan ayudar, acompañar, a regular la relación entre el placer, el deseo, los límites y el consentimiento. Entonces, cuando tenemos niños y niñas que desean cosas que nos incomodan, en lugar de castrar ese deseo y hacerles sentir mal por lo que desean, ¿cómo vas a querer más tele? ¿O cómo vas a querer quedarte más rato en el parque? ¿Pero que no te das cuenta la hora que es? ¿Pero cómo que vas a saber tú? ¿Sí? En lugar de acompañar desde este lugar, de hacerles sentir mal por lo que sienten internamente, por sus pulsiones infantiles, vamos a aceptar que las tienen, pero vamos a poner límites igualmente. ¡Jo, qué guay sería podernos quedar más rato aquí! Pero nos tenemos que ir a casa. Ya, cariño, te entiendo que quieras ver más tele, pero hemos pactado este capítulo y se ha acabado, y lo voy a parar. El límite llega igual, pero no lo hacemos de la misma manera. Ponemos un límite al deseo, pero no invalidamos ese deseo. No invalidamos ese radar interno, que debemos preservarlo. ¿Para qué? Para que en el futuro de su vida adulta, vincular o sexoafectiva, estos niños y estas niñas estén conectadísimas y conectadísimas con su pulsión interna y a la vez sepan poderla regular, ¿sí? Esto es el fenómeno de la corregulación, que en la sexualidad también es básico e importantísimo poderlo acompañar. Entonces, esta es la base de la salud sexoafectiva, de la educación sexual integral. Es empezar a hablar de todo eso, es empezar a validar los deseos, poner límites, acompañarles en la frustración que supone que te digan que no a algo que tú quieres, sostener el malestar, porque todo eso es la inversión de futuro para que cuando no estemos a su lado o empiecen a tener relaciones con iguales, puedan dárselo a sí mismas, a sí mismos, puedan leer a la otra persona desde un lugar coherente. Pero es que todo esto se aprende en la infancia. Después nos cuesta más educar en la asertividad, educar en la empatía, educar en el límite, educar en la capacidad de leer a la otra persona y saber cuando el sí que me está dando es un sí de verdad o cuando el sí que me está dando tal vez es un no encubierto, un sí domesticado. ¿Sí? Esta es la base de la prevención o de la promoción de la salud, ¿sí? La prevención de ciertos riesgos que vendrán asociados con su vida vincular y con su vida sexoafectiva. Y todo eso, familias, adultas, acompañantes, va de nuestra mano. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber como agentes de corregulación ofrecerles a los niños y a las niñas esta posibilidad de revisarse desde esta base, desde esta primera relación que es con uno mismo y con una misma. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por toda la relación emocional, con todo el vínculo con el buen trato. Porque a lo largo de la vida iremos buscando y replicando las vinculaciones internas en función
del primer amor que tenemos. Y el primer amor que tenemos viene de las relaciones primarias, de los vínculos primarios con mamá y con papá. Esta es un poco la dirección que vamos a ponerle a nuestro barco. Si a mí me han educado desde el respeto, desde la aceptación, desde la corregulación, desde la integridad, desde esta parte más afectiva, si a mí me han educado desde aquí, es muy probable que yo acabe buscando relaciones que reproduzcan este modelo saludable. Pero si a mí me han educado y me han amado solo cuando consentía, probablemente acabaré buscando o reproduciendo modelos en mis vinculaciones sexoafectivas que partan de aquí, que yo tenga que aprender a encajar en el deseo de otra persona. Y aquí es cuando empiezan todos los desórdenes y las relaciones más desde la codependencia. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para eso que os decía antes, que es esta inversión de futuro. ¿De acuerdo? ¿Qué más empieza en la infancia? Pues la diferenciación entre las zonas íntimas y las zonas públicas. Fijaros que sí, vamos a hablar de genitales, pero no vamos a hablar de genitales en el sentido sexual. Vamos a hablar de genitales en el sentido psicoeducativo. Porque tus zonas genitales no es que sean más sagradas que otras de tu cuerpo. Todo el cuerpo es sagrado y es especial y es maravilloso, pero las zonas íntimas, a nivel social, tienen unos ciertos códigos que las zonas públicas no tienen. Y eso es importante que niños y niñas lo sepan. ¿Por qué? Porque les va a dar códigos de relación y de pertenencia a la sociedad en la que viven, porque les va a dar herramientas para la prevención del abuso sexual, porque les vamos a poder explicar que es muy bonito tener placer y sentir placer con la relación con el propio cuerpo, pero que hay que hacerlo desde un lugar y en un espacio de seguridad. Y para eso los niños y las niñas necesitan comprender las diferencias que hay en el contacto de estas zonas, en la exposición pública-privada de estas zonas, qué espacios de nuestra vida son considerados públicos, qué espacios son considerados privados. Y todo esto también es educación sexual infantil, todo eso también es poder hablar de quién puede acceder a estas zonas, de qué manera es ordenado acceder a ellas, de la higiene, y todo esto tiene que ver con la primera infancia. A mí me gusta mucho hablar, de nuevo insisto, si me has escuchado en alguna de mis formaciones o vídeos, o si no te animo a que puedas hacerlo, de la ley de la edad. La ley de la edad que dice que en el juego con las partes genitales solo podemos hacerlo con personas de nuestra edad, pequeñas con pequeñas, medianas con medianas y grandes con grandes. Y si esto no se mantiene, si esta ley no se sigue, corremos el riesgo de que el juego sea desordenado. Y esto hay que explicárselo a los niños y a las niñas. No quiero hacer mucho más hincapié en todo el tema de la prevención del abuso, porque ya hablaré de esto en otra de estas cápsulas, pero esto forma parte de esta pirámide de construcción de la salud sexual que va a culminar en el contacto genital con iguales. Pero antes de que este contacto genital llegue, sería muy importante que los niños y las niñas pudieran conocer todo acerca del respeto, del buen trato, de la escucha, del deseo, de los límites, del respeto, ya lo he vuelto a decir, pero es que es básico que podamos ser conscientes que todo esto está en nuestras manos y que parte de una corregulación y de una educación que empieza en la infancia. Y a medida que se van haciendo grandes, nos van a salir otros retos. A nosotras también nos salieron otros retos que nadie nos acompañó. Los cambios del cuerpo, la transformación, la primera regla, que se llama menarquia, la primera polución nocturna, que se llama espermaquia. ¿Quién acompaña a estas niñas y a estos niños a saber lo que les pasa en su cuerpo? A acoger con naturalidad y con salud que sus cuerpos empiezan a emitir otro tipo de líquidos, de jugos, de despertar hormonal, que en las niñas se va a traducir en un sangrado y en los niños se va a traducir en poluciones de esperma. Y todo esto hay que explicarles, cariño, no te has hecho pipí en la cama, esto es semen. Y el semen es un líquido que se produce en tus testículos, porque significa que estás madurando, que estás transformándote, estás pasando de ser un niño a acabar siendo un adolescente y después a ser un adulto. Para las niñas exactamente lo mismo. Sé que cada vez más tenemos grupos de niñas y grupos de niños en que se les educa para esto, pero yo también apelo a que como familias, ¿no? como personas que estáis en ese primer círculo concéntrico de sociabilización, tengáis esta práctica en el hogar de poder explicarles y poder ofrecerles este tipo de relación con sus cuerpos y ese conocimiento. Porque si en casa se habla de sexualidad, si hablar de sexualidad es un tema natural en el hogar,
Pensad que cualquier dificultad, cualquier temática, cualquier situación que tengan en relación a este ámbito de sus vidas, vais a poder ser un lugar de refugio, vais a poder ser un lugar de sostén. ¿Por qué? Porque van a saber que la dimensión de la sexualidad es una dimensión apta, válida y cómoda de poder hablar en el hogar. Y claro, todo eso va acompañado, a medida que van creciendo, de otro tipo de realidades, otro tipo de situaciones, te diría más, otro tipo de riesgos que están asociados con el uso / abuso de las redes sociales, de la tecnología, como es todo lo que tiene que ver con la entrada de contenido no adecuado, con la entrada de material pornográfico, con la falta de regulación para poder acceder a este tipo de realidades que se encuentran los niños, las niñas, sobre todo alrededor de los 10 años, es la media de visualización de contenido explícito sexual adulto, material pornográfico. La mayor parte de las veces les viene sin quererlo, pero les viene. Les viene por un chat, les viene por un vídeo, les viene por un teléfono de alguien que no tenga activado un filtro parental y les va a llegar el consumo de este material no adecuado. Y si cuando les llega esto no hemos ofrecido una educación sexual integral coherente, de calidad, pues el efecto que va a tener esto sobre sus psiques, en muchos casos no, pero en muchos casos puede ser devastador, ¿sí? Entonces, no esperemos a que llegue esta edad para darles educación sexual, no esperemos a que llegue esta edad para hablarles de qué significa un buen trato entre dos personas, estén o no desnudas. ¿Qué significa cuidarnos? ¿Qué significa respetarnos? Porque cuando vean el contenido que van a ver, que ya os digo yo, ya te lo digo, que no lo vas a poder evitar, y el contenido que van a ver es contenido mainstream y gratuito, que no es un contenido respetuoso, que no es un contenido cuidado, es un contenido totalmente vexativo, es un contenido totalmente abusivo, es un contenido totalmente hipersexualizado, que como mínimo no les caiga sobre tabula rasa, que como mínimo puedan ver que eso que está sucediendo ahí, por más que les excite, porque evidentemente están en una etapa de despertar hormonal y mucha curiosidad por todo lo que tiene que ver con los genitales y por todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción, porque es así y esto es natural y saludable, no es que tengan un problema, es que esto es un tema coherente en la etapa de construcción del carácter, que es esta etapa del no retorno entre los 7 y los 12 años. Cuando les venga esta información, que tengan un mínimo de capacidad de discernimiento para que puedan comprender que hay ciertos tratos que no son respetuosos, que hay ciertas prácticas y conductas que puede que no sean del todo adecuadas, ¿sí? Entonces, cuando vean esas escenas de personas en un acto genital vexativo, de maltrato hacia la mujer en muchos casos, y nos enteremos que lo han visto, se lo podamos explicar. Mira, cariño, estas películas que son de gente desnuda, que tienen relaciones sexuales, son películas que muchas veces no cuidan a las personas, no hay respeto, no se preguntan, no se divierten, no hay sonrisas, no hay caricias, ¿sí? Y esto no es sexo, esto se llama porno y no tiene nada que ver con una sexualidad saludable. Y esto tenemos que podérselo explicar. ¿Por qué? Porque les habremos explicado qué significa el respeto, les habremos explicado qué significa el consentimiento, les habremos explicado qué significa preservar el deseo, les habremos explicado qué significa la comunicación no verbal. Entonces, como sabéis, y ya te lo digo, si no lo sabías, pues ya lo sabes ahora, como sabes que no vas a poder evitar el consumo de este tipo de materiales no adecuados para la infancia, genera prevención, genera una base estable, interna, para que tus hijos y tus hijas sepan, conozcan que pueden hablar contigo, que tú les puedes regular en este tipo de contenidos que se van a encontrar en algún momento u otro, o como mínimo, si no te lo explican, porque les ha llegado ya en una etapa en la que no quieren hablar contigo de estas cosas, que tengan recursos internos para poderse regular a sí mismos y a sí mismas. Y ya para ir acabando, porque sabéis que este tema podría estar hablando 3 horas, y esto yo quiero que sean cápsulas digeribles y que las puedas escuchar en trayectos para el trabajo, en el coche, mientras cocinas, mientras, no sé, preparas, tienes una lavadora. Pero no quería no subrayar que como personas adultas también te preguntes o nos preguntemos qué relación tenemos nosotras con todo este contenido, qué relación tenemos también nosotras con el consentir nuestras prácticas sexuales.
porque aquí también hay un sesgo de género importante, ¿no? Y solo hace falta ver el contenido de estas películas para entender que siguen reproduciendo roles de una sociedad sexista donde se pone en manifiesto esta usurpación del deseo femenino, donde el cuerpo de la mujer mayoritariamente solo sirve para complacer una excitación y un deseo masculino, y cómo muchas veces estas prácticas de consentimiento acaban entrando y acaban penetrando, nunca mejor dicho, los dormitorios y las camas y los hogares de las familias. Cómo las mujeres muchas veces nos sentimos casi que en obligación de satisfacer el deseo masculino, cuando muchas veces nosotras no lo sentimos, o no lo sentimos de esta manera, o lo queremos diferente. Sobre todo cuando hay un proceso de parto, posparto, puerperio y maternidad, donde la sexualidad está mucho más vinculada con el placer vincular de la díada mamá-bebé, y hablaré de esto en otra cápsula, que con la díada con tu pareja. Y aquí la sexualidad también toma una dimensión distinta, que tenemos que poder estar abiertas a revisarla, porque es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de crecer en esta dimensión tan importante de nuestra vida, que no es estable en la adultez, que va cambiando, que es fluctuante, y que tenemos que poder tener ese movimiento de cadera para podernos ir adaptando a todas estas realidades vinculares que nos van a ir llegando. Así que nada, te dejo con esta reflexión, con estos conceptos, con esta oportunidad de poder poner mirada y pensamiento y atención a todo este ámbito de la vida de tus hijos, de tus hijas y de la tuya propia. Espero que lo disfrutes, espero que el sonido del mar te ayude a conectar con este espacio maravilloso desde el cual te hablo, y nos escuchamos en la siguiente cápsula de reflexión en estos paseos por la playa conmigo. Un abrazo fuerte.